por favor. Gracias, buenas tardes y sin duda pues es un placer que estemos aquí todos, seguramente los que nos encanta la cirugía de tiroides y todo este tipo de situaciones. Y lo que me han encomendado a hablar es acerca de los marcadores moleculares y su utilidad en la citología por aspiración con aguja delgada, o sea, cuando estamos estudiando el nódulo tiroideo. Y por supuesto, pues ya se ha hablado mucho de esto, tenemos nódulos tiroideos de todos tamaños, sabores y colores, y el punto fundamental es saber si los tenemos o no que operar desde el punto de vista de los cirujanos. Tradicionalmente, pues la biopsia por aspiración es un método útil, sencillo, muy económico, que como bien han dicho se hace en la oficina en forma ambulatoria y que ha determinado históricamente pues que podamos decidir en una gran cantidad de pacientes a quienes operar y a quienes no. Desde el 2007 a 2010 ya sabemos que se ha tratado de estandarizar en todo el mundo que se reporte a través del sistema Bethesda, donde nos da 6 categorías. Ya sabemos que la primera es aquella que es no satisfactoria, quiere decir que no tiene células más bien, y el citólogo pues necesita células para hacer un diagnóstico, en consecuencia ese es el 1. El número 2 es aquella condición benigna que puede con claridad el citopatólogo decirnos que es benigna. La condición 3 o la categoría 3 es esta de atipia de significado indeterminado, en la cual aisladamente encuentran algunos factores celulares que podrían parecerse a una neoplasia maligna, pero solo en algunas células, muy poquitas, y solo algunos factores, no todos diría. La categoría 4 es el tumor folicular, aquella que siempre ha existido, en la cual las células del cáncer y del adenoma folicular son idénticas exclusivamente y se puede hacer la diferenciación solo teniendo el que estas células estén tomando la cápsula o algún vaso sanguíneo. Y evidentemente al ser un estudio citológico pues no se puede hacer esto. La categoría 5, la sospechosa de malignidad, en la cual todas las células tienen casi todas las características celulares para determinar un cáncer, pero no tienen todas, en consecuencia no pueden determinar que finalmente sea maligno, pero sí con una alta sospecha. Y finalmente la que es sin duda maligna. ¿Para qué se ha propuesto en el mundo seguir esto? Pues porque primero nos establece el riesgo de malignidad y además trata de proveernos pues una conducta a seguir dependiendo de cada clasificación. En la 1 son las que no hay problema, ya sabemos si no tuve células, pues ¿qué tengo que hacer? Repetir la biopsia. En la 2, si es benigno, no da datos de compresión, simplemente observar. Y en la que es maligna, evidentemente tratar el cáncer. De tal suerte que en estas 3 categorías no existe una duda. El problema está en la categoría 3, 4 y 5. ¿Por qué? Porque finalmente, independientemente del riesgo que tengan y de lo que nos digan, no nos están diciendo ni benigno ni maligno. Y tenemos que, en base a eso y al riesgo de malignidad, tratar de tener algún tipo de conducta. Finalmente terminan siendo pues no diagnósticas para fines estrictos. Y desde el punto de vista quirúrgico, lo que no es diagnóstico entraba en cirugía diagnóstica. Y si tomamos en cuenta que dependiendo de las series hasta un 40% de las VAF realizadas de todos los nódulos tiroideos pueden caer en alguna de estas categorías, significaría que estaríamos haciendo cirugía diagnóstico pues casi hasta en el 40% de las biopsias realizadas. Y esto es algo que evidentemente no debe de hacerse, no es lo adecuado y en consecuencia este punto, estas 3 categorías, finalmente aunque el sistema de Bethesda intentó al dividirlas, antes estas eran las que nos decían no diagnósticas o indeterminadas, finalmente terminan siendo pues un nicho de oportunidad de investigación. Muchos tipos de investigación se han hecho al respecto, una de ellas es la de los marcadores moleculares, si aplicándolos se podría ya eliminar esta clasificación y sí dividir entre benigno y maligno. Como nos han dicho ampliamente en una excelente clase magistral,
al comienzo, pues los marcadores genéticos se han encontrado en diferentes prevalencias, dependiendo del tipo de tumor, dependiendo de la vía que se esté estudiando, y en base a eso, en el mundo, finalmente, todo el mundo estaba estudiándolo, y en 2011 este trabajo de la Universidad de Pittsburgh viene a cambiar la situación, así como este otro en el 2012. ¿Por qué los divido los dos? Porque pues finalmente terminan siendo los dos exámenes que comercialmente existen. Inicialmente de la Universidad de Pittsburgh, donde veían 7 genes y rearreglos, y que su capacidad diagnóstica finalmente en estos 3 tipos de biopsias por aspiración no diagnóstica nos daba una elevada especificidad y en consecuencia un valor predictivo positivo alto. Eso es lo que tendríamos que fundamentalmente decir. Cuando aplicaban estos marcadores moleculares de acuerdo a las clasificaciones y al riesgo de cáncer, pues al tener positivo y negativo, vean cómo iban cambiando su prevalencia. Y en consecuencia, aparentemente, podríamos cambiar la conducta a seguir. Después llegó esta otra compañía, más bien esta compañía con la firma, con esta publicación, y donde estudiaban, era un panel de 167 microarreglos de RNA, donde también en forma general ellos lo que encontraban, si hacían estas 3 categorías en forma general, ellos encontraban más bien una sensibilidad muy elevada y en consecuencia un valor predictivo negativo elevado. Al contrario, igual esto es subdividido en los 3 tipos de clasificaciones. Si se dan cuenta, persiste la alta sensibilidad y un valor predictivo negativo elevado. Aquí hay una comparación de las dos marcas o sistemas de evaluación genético. Uno tiene alta especificidad, otro muy elevada sensibilidad. Si recordamos que pues, estas 2 características son las que buscamos en una prueba diagnóstica, tal vez podríamos concluir que si utilizamos las 2, pues sí tendríamos un arma diagnóstica muy adecuada. En nuestro país, solo Afirma es la única que es accesible en el sentido de que puedes enviar la muestra y con $3,500 evidentemente, más el tiempo que te lleve por la situación aduanal y de tejidos, que lleva más o menos como 3 a 3 meses y medio de poder tener el permiso para sacar esa muestra del país. El panel de 7 genes de la Universidad de Pittsburgh no está disponible con nosotros. Claro, ellos te dicen, mándeme el paciente y no hay ningún problema, repetimos la biopsia y le hacemos el panel. Y también el costo es muy parecido. Llama un poco la atención y nos vamos a dar cuenta que todavía esto finalmente, como bien nos dicen, es temprano cuando analizamos por en el caso de las atipias de significado indeterminado, y si consideráramos esto, dependiendo del valor predictivo positivo o negativo que nos dan ambas pruebas, si se dan cuenta en este caso, sí se logra hacer una diferenciación aparente de no operar a este paciente. Pero tengamos en cuenta que la prevalencia de cáncer pues, es muy baja, y en estos casos, curiosamente, ves que sí se acepta. Cuando es el tumor folicular, el panel de la Universidad de Pittsburgh finalmente termina en cirugía, de tal suerte que pues dirías, bueno, ¿para qué lo voy a ocupar? Y el de valor predictivo negativo elevado de la firma, ese sí todavía considera no operar cuando es benigno. Este es un punto importante porque vamos a ver que esto ha evolucionado. Y cuando es sospechoso de cáncer, pues todos terminan en cirugía. De tal suerte que finalmente, pues en este instante, por lo menos en nuestro país, gastar en un paciente de estos esa cantidad de dinero y terminar en cirugía, pues siempre será más económico para nosotros finalmente operarlos cuando es sospechoso de cáncer, por lo menos en este instante, evidentemente. Entonces, puntos importantes, el 70% de los cánceres por lo menos van a tener un marcador molecular que podamos usar. Ya hemos visto que hay estos ya para diagnóstico disponibles en por lo menos uno de ellos en nuestro país.
aunque nos dicen que siempre está en duda y es controversial la presencia de estos genes y la mala evolución, hemos visto que claramente cómo sí tienen que ver con ella para la captación del yodo. Y bueno, si nos dicen que esto serviría fundamentalmente para disminuir la cirugía, nos queda siempre en incógnita porque terminamos haciendo cirugía aun cuando los estemos utilizando de acuerdo a los estudios que hemos encontrado. Sin embargo, esto ha ido evolucionando y el panel de 7 genes que la Universidad de Pittsburgh estaba al comienzo haciendo ha cambiado, se dio cuenta, me imagino, de su valor diagnóstico, ha empezado a evaluar muchas más mutaciones y solo acaba de salir el mes pasado este trabajo donde solo en el Bethesda 4, o sea, en el tumor folicular, pues siguen teniendo su alta sensibilidad, pero ahora elevaron la especificidad y pues aparentemente habrá que ver al futuro esto, sí nos podría dar una diferencia, es un valor diagnóstico realmente muy adecuado para tomar una decisión en este tipo de pacientes. Y seguramente pues esto es una carrera que nunca va a acabar y lo que estamos diciendo hoy tal vez mañana sea diferente o tengamos un mejor estudio. Otro cambio u otras situaciones que han empezado a existir es, por ejemplo, como en este caso, donde se evalúa ese valor predictivo negativo tan alto de la firma y donde este estudio, que es el hacer un gamagrama dual, o sea, uno con tecnesio y completarlo con otro de MIBI, en el cual evalúas la actividad metabólica del paciente y que se sabe a través de estos estudios ya de metaanálisis que tiene un valor predictivo negativo entre 97 a 100%. Esto, o sea que un nódulo tiroideo que no capte tecnesio o yodo tampoco capte MIBI estrictamente idéntico, no graduándolo, pues tiene un valor predictivo negativo del 100%. Entonces empezaron a hacer estos estudios en modelos de costos, donde evidentemente si la firma nos da un valor predictivo negativo tan elevado, el MIBI cuesta pues más o menos 100 veces menos. Y entonces finalmente podríamos decir que todos estos marcadores moleculares sin duda nos van a dar un futuro. Yo no creo que no vayan a dejar de ser útiles. Seguramente ahorita económicamente son difíciles, pero como todo en los mercados a la vez, que tal vez en un momento dado cuando ya sean mucho más útiles y en forma masiva se puedan comercializar, pues probablemente baje el costo y seguramente hacia allá podremos ir. Aunque en este momento debemos de decir que ninguna guía de diagnóstico clínico tiene evidencia suficiente para recomendar su uso rutinario. Les agradezco mucho su atención. Por favor. Gracias, buenas tardes y sin duda pues es un placer que estemos aquí todos, seguramente los que nos encanta la cirugía de tiroides y todo este tipo de situaciones. Y lo que me han encomendado a hablar es acerca de los marcadores moleculares y su utilidad en la citología por aspiración con aguja delgada, o sea, cuando estamos estudiando el nódulo tiroideo. Y por supuesto, pues ya se ha hablado mucho de esto, tenemos nódulos tiroideos de todos tamaños, sabores y colores, y el punto fundamental es saber si los tenemos o no que operar desde el punto de vista de los cirujanos. Tradicionalmente, pues la biopsia por aspiración es un método útil, sencillo, muy económico, que como bien han dicho se hace en la oficina en forma ambulatoria y que ha determinado históricamente pues que podamos decidir en una gran cantidad de pacientes a quienes operar y a quienes no. Desde el 2007 a 2010 ya sabemos que se tipia de significado indeterminado en la cual aisladamente encuentran algunos factores celulares que podrían parecerse a una neoplasia maligna, pero solo en algunas células, muy poquitas, y solo algunos factores, no todos diría. La categoría 4 es el tumor folicular, aquella que siempre ha existido, en la cual las células del cáncer y del adenoma folicular son idénticas exclusivamente y se puede hacer la diferenciación solo teniendo el que estas células estén tomando la cápsula o algún vaso sanguíneo. Y evidentemente al ser un estudio
citológico, pues no se puede hacer esto. La categoría 5, la sospechosa de malignidad, en la cual todas las células tienen casi todas las características celulares para determinar un cáncer, pero no tienen todas, en consecuencia no pueden ha tratado de estandarizar en todo el mundo que se reporte a través del sistema Bethesda, donde nos da 6 categorías. Ya sabemos que la primera es aquella que es no satisfactoria, quiere decir que no tiene células, más bien, y el citólogo pues necesita células para hacer un diagnóstico, en consecuencia ese es el 1. El número 2 es aquella condición benigna que puede con claridad el citopatólogo decirnos que es benigna. La condición 3 o la categoría 3 es esta de